Bienvenido a Introducción a las funciones de dos variables. Una función z es igual a f de x, y es una función de dos variables. El dominio es un conjunto de todos los valores posibles de x e y, o el conjunto de todas las entradas posibles, y el rango es el conjunto de todos los valores posibles de z, desde el dominio, o el rango es el conjunto de todas las salidas posibles. El gráfico es un conjunto de todos los puntos posibles, x, y, z, producidos por la función. Geométricamente, el gráfico es una superficie en el espacio. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos cuatro funciones de dos variables. Observe cómo en cada caso, el gráfico es una superficie en el espacio. Obtenemos algunas superficies muy interesantes cuando graficamos funciones de dos variables. Veamos algunas aplicaciones de funciones de dos variables. Aquí, se nos da el costo C de D,M, en dólares por alquilar un automóvil por D días, y conducirlo M millas viene dado por la fórmula C de D,M es igual a 40 D más 15 metros. Entonces D es el número de días y M es el número de millas. Para la parte A, se nos pregunta, ¿cuál es el costo de alquilar un automóvil por 3 días y conducir 200 millas? Para la parte A, queremos encontrar el valor de CD, de nuevo el de M, entonces tenemos 3 días y 200 millas, entonces CD 3,200. Que es igual a 40 veces 3 más 15 veces 200. Observe cómo sustituimos 3 por D y 200 por M. Avancemos y encontremos el valor de esta función en la calculadora. Entonces tenemos 40 veces 3 más 15 veces 200 es igual a 150. Lo que significa que cuesta $150. Alquilar un auto por 3 días y conducir 200 millas. Para la parte B, se nos pide determinar C de 100,4, así como C de 4,100, para C de 100,4. Sería igual a 40. Multiplicado por 100. Más 15 veces 4. Observe aquí, D es igual a 100 y octómetros es igual a 4, por lo que el valor de esta función será cuánto costaría alquilar un automóvil durante 100 días y solo conducirlo 4 millas. 40 veces 100. Más 15 veces 4. Es igual a 4000.6. Entonces tenemos C de 100,4. Es igual a 4000.6. Que representa $4,000.60, que es el costo de alquilar un automóvil por 100 días y conducir 4 millas. Obviamente, esto no es muy práctico. Pero eso es lo que significa este valor de función. C de 4,100. Sería igual a 40 veces 4 más 15 veces 100. Esto representará el costo de alquilar el auto por 4 días y conducir 100 millas, lo que sería mucho más realista. Tenemos 40 por 4. Más 15 veces 100. Que es igual a 175. Esto nos dice que cuesta $175. Alquilar un auto por 4 días. Y conducir 100 millas. Ahora, respondamos la parte 100 en la página siguiente. La parte 100 dice, supongamos que alquilamos el automóvil por 3 días. ¿Es C una función creciente de millas? Si alquilamos el automóvil por 3 días, sabemos que D es igual a 3. Echemos un vistazo a la función C de 3,m. Esto sería igual a 40 veces 3. Más 15 veces m. Simplificando, tenemos C de 3,m es igual a 120 más 15 metros. Observe cómo a medida que aumenta m, aumenta el costo total, por lo que la respuesta es sí, C es una función creciente de millas.
Observe como si tuviéramos un signo menos aquí en lugar de un signo más, C sería una función decreciente de m. También proporcioné la gráfica de C de d,m, aquí a la derecha. Este sería un avión en el espacio. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos la función de producción Cobb-Douglas, P de L, K. Observe cómo, una vez más, tenemos una función de dos variables, donde las entradas son L y K, y la salida es P de L, K. Se nos pide encontrar las unidades de producción cuando L equivale a 20 unidades de trabajo y que equivale a 11 unidades de capital invertidas. Se nos pide que respondamos al número entero más cercano. Queremos encontrar el valor de la función P de 20,11, entonces sustituiremos 20 por Li 11 por K. Entonces tendríamos 25 veces 20, elevado a la potencia de 0.8, multiplicado por 11 elevado a la potencia de 0.2. Ahora iremos a la calculadora y redondearemos el valor de esta función al número entero más cercano. Tenemos 25, luego entre paréntesis tenemos 20 elevado a la potencia de 0.8, flecha derecha, y luego entre paréntesis tenemos 11, elevado a la potencia de 0.2. Entrar. Redondeando al número entero más cercano, redondearíamos a 444. Lo que significa las unidades totales de producción, con 20 unidades de trabajo y 11 unidades de capital. Es de 444 unidades. Ahora, podríamos argumentar que deberíamos haber truncado, en lugar de redondear, lo que significa que podríamos argumentar que solo deberíamos tener 443 unidades de producción, porque volviendo a la calculadora, observe cómo la producción no alcanza 444, pero nuestras instrucciones decían redondear al número entero más cercano, lo cual hicimos. Tal vez deciden invertir un poco de trabajo extra, o un poco de capital extra, para hacer esa última unidad. También proporcioné el gráfico de nuestra función de producción Cobb-Douglas, que se proporciona aquí. Observe cómo sería esta superficie en el espacio. Si desea obtener más información sobre la función de producción Cobb-Douglas, es posible que desee detener el video aquí, y revisar lo que representan todas estas variables, pero esta función de producción a menudo se usa para representar la relación entre capital físico y trabajo, y las cantidades de producción que pueden producir esos insumos. Espero que hayas encontrado útil esta lección.